En el año 1883, Buenos Aires comenzaba a transformarse en una metrópoli moderna, pero en los barrios obreros del sur, la pobreza aún dejaba marcas profundas en las familias que luchaban por sobrevivir. En la escuela número 47, ubicada en el barrio de San Telmo, los niños llegaban cada mañana con el estómago vacío, esperando el plato de comida que la escuela les proporcionaba. Era su única oportunidad de comer algo caliente durante el día. La cocinera de la escuela era una mujer llamada Catalina Moretti, una viuda italiana de unos 50 años que había llegado a Argentina buscando una vida mejor después de perder a su familia en Nápoles. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y una mirada que parecía guardar secretos antiguos. Los maestros la consideraban una mujer dedicada, aunque algo reservada. Preparaba guisos espesos, sopas abundantes y estofados que llenaban el comedor de aromas tentadores. Los niños devoraban sus platos con hambre voraz, sin hacer preguntas. Pero algo extraño comenzó a suceder durante ese invierno austral. Los niños que comían en el comedor escolar empezaron a enfermarse con síntomas inexplicables, fiebres altas, vómitos violentos y delirios nocturnos, donde gritaban nombres que nadie reconocía. Las familias llevaban a sus hijos a los médicos del barrio, pero ninguno podía determinar qué causaba el mal. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El director de la escuela, don Emilio Castañeda, era un hombre meticuloso que llevaba registros detallados de todo lo que ocurría en su institución. Cuando notó que las enfermedades solo afectaban a los niños que comían en el comedor, comenzó a sospechar. Sin embargo, no quería acusar a Catalina sin pruebas. Ella había trabajado en la escuela durante más de 2 años, y su conducta siempre había sido intachable. Una tarde de julio, mientras el viento helado golpeaba las ventanas de la escuela, una niña de 8 años llamada Lucía Fernández se desmayó en medio del patio. Cuando la llevaron a la enfermería, comenzó a murmurar palabras incoherentes sobre los niños en la olla y las manos que flotaban en la sopa. Los maestros pensaron que deliraba por la fiebre, pero la descripción era tan vívida que don Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa misma noche, el director decidió investigar por su cuenta. Esperó hasta que todos se fueran de la escuela y entró sigilosamente a la cocina. El lugar estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas altas. El olor a carne cocida aún impregnaba el aire. Comenzó a revisar los armarios, las despensas, buscando algo, cualquier cosa que explicara las palabras de la niña. En el sótano de la escuela, donde Catalina guardaba las provisiones, don Emilio encontró una puerta de madera que nunca antes había notado. Estaba cerrada con un candado pesado. El corazón le latía con fuerza mientras forzaba la cerradura con una herramienta que tomó de la cocina. Cuando finalmente logró abrirla, el hedor que emanó de dentro casi lo hizo vomitar. Dentro del cuarto había barriles de salmuera, estantes con frascos de conservas y, en el fondo, una mesa de carnicero manchada con algo oscuro que parecía sangre vieja. Don Emilio avanzó temblando, sosteniendo una lámpara de aceite que había encendido. Cuando levantó la tapa de uno de los barriles, lo que vio le heló la sangre. Flotando en el líquido turbio había lo que parecían ser dedos humanos, pequeños, del tamaño de los de un niño. El grito que salió de su garganta resonó en todo el sótano. Tropezó hacia atrás, derramando el contenido de la lámpara y salió corriendo del lugar. Esa misma noche llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al amanecer, arrestaron a Catalina Moretti en su pequeña habitación detrás de la cocina. Ella no opuso resistencia. Los miraba con esos ojos hundidos y oscuros, sin mostrar emoción alguna.
En el sótano, los investigadores encontraron evidencia que superó sus peores pesadillas. Restos humanos en diferentes estados de preservación, algunos en salmuera, otros secándose colgados de ganchos como si fueran jamones. La noticia sacudió a toda Buenos Aires. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas sobre la cocinera caníbal de San Telmo y el horror del comedor escolar. Las familias del barrio entraron en pánico. Madres que habían enviado a sus hijos a esa escuela durante años se preguntaban con horror qué habían estado comiendo sus pequeños. Durante el interrogatorio, Catalina permaneció en silencio durante horas. Los policías la presionaban, le gritaban, pero ella solo miraba al vacío con expresión ausente. Fue solo cuando un sacerdote llamado Padre Joaquín entró a la celda y habló con ella en italiano que finalmente comenzó a hablar. Lo que reveló era aún más perturbador que los descubrimientos en el sótano. Catalina contó que cuando llegó a Buenos Aires en 1880 estaba desesperada. Había perdido a sus 3 hijos por hambruna en Italia y llegó a Argentina con la esperanza de empezar de nuevo. Pero la ciudad era cruel con los inmigrantes sin recursos. Vivió en las calles durante meses, durmiendo en portales y mendigando comida. Fue entonces cuando conoció a un hombre llamado Dante Rossini, otro italiano que también había caído en la miseria. Dante tenía una filosofía oscura que había desarrollado durante sus años en las calles. Creía que los pobres tenían derecho a tomar lo que necesitaran de una sociedad que los había abandonado. Según él, los niños de las calles que morían de hambre y frío cada invierno eran recursos desperdiciados. Catalina, con la mente destrozada por el hambre y la desesperación, escuchó sus palabras como si fueran evangelio. Juntos comenzaron a recoger los cuerpos de niños que morían en las calles. En aquella época, la mortalidad infantil en los barrios pobres de Buenos Aires era tan alta que nadie hacía preguntas cuando un niño más desaparecía. Dante le enseñó a Catalina cómo preservar la carne, cómo preparar cortes que no fueran reconocibles, cómo mezclarlos con carne de cerdo y res para ocultar el sabor. Cuando Catalina consiguió el trabajo en la escuela número 47, vio una oportunidad perfecta. Podía continuar con lo que había aprendido, pero ahora con un propósito que ella consideraba noble. Estaba alimentando a niños hambrientos. En su mente retorcida estaba convirtiendo una tragedia en algo útil. Los niños muertos de las calles alimentaban a los niños vivos de la escuela. El padre Joaquín salió de la celda pálido y tembloroso. Lo que había escuchado lo había dejado marcado para siempre. Cuando relató la confesión a las autoridades, hubo varios agentes que salieron de la sala para vomitar. La maldad pura que describía Catalina no era la de un monstruo sediento de sangre, sino la de una mente completamente desconectada de la humanidad, que había racionalizado lo irracional. La búsqueda de Dante Rossini comenzó de inmediato. Los policías peinaron cada rincón de San Telmo, preguntando por él en conventillos, bares y mercados. Pero el hombre parecía haberse desvanecido. Algunos testigos recordaban haberlo visto meses atrás, merodeando cerca de la escuela, pero nadie sabía dónde vivía o dónde podría estar escondido. Mientras tanto, la ciudad exigía respuestas. Las familias de los niños enfermos querían saber si sus hijos habían consumido carne humana. Los médicos comenzaron a examinar a todos los estudiantes de la escuela número 47, buscando signos de envenenamiento o enfermedades relacionadas con el canibalismo. Los resultados fueron desgarradores. Al menos 40 niños mostraban síntomas consistentes con haber consumido carne en descomposición durante períodos prolongados. Don Emilio Castañeda cayó en una profunda depresión. Se culpaba por no haber investigado antes.
por haber permitido que aquella mujer continuara sirviendo comida durante tanto tiempo. Renunció a su puesto como director y se recluyó en su casa, donde pasaba los días bebiendo y torturándose con pensamientos de lo que podría haber evitado. El juicio de Catalina Moretti comenzó en septiembre de 1883 y fue seguido por toda la sociedad porteña. El juzgado estaba repleto cada día, con periodistas tomando notas frenéticamente y familias de las víctimas gritando exigiendo justicia. Catalina se sentaba en el banquillo de los acusados con la misma expresión vacía que había mostrado desde su arresto. El fiscal presentó evidencia tras evidencia: los barriles del sótano, testimonios de médicos que habían examinado los restos, registros de compras que mostraban que Catalina adquiría mucha menos carne de la que servía en el comedor. Cada revelación era recibida con gritos de horror y llanto en la sala. Cuando le tocó testificar, Catalina habló con una calma escalofriante. Explicó que ella no veía diferencia entre un niño muerto y un animal muerto. Ambos eran carne que de otro modo se desperdiciaría. Dijo que los niños que alimentaba en la escuela estaban mejor gracias a ella, que ella les había dado proteínas que sus familias pobres nunca podrían permitirse. Sus palabras provocaron tal indignación que el juez tuvo que ordenar silencio varias veces. Una madre se lanzó hacia el banquillo intentando atacar a Catalina y tuvo que ser retenida por varios guardias. La escena era caótica, cargada de dolor y rabia. El abogado defensor de Catalina, un joven llamado Alberto Méndez, que había sido asignado al caso por el tribunal, intentó alegar que su clienta estaba demente, que no era responsable de sus actos debido a una enfermedad mental. Presentó testimonios de psiquiatras que habían evaluado a Catalina y determinado que sufría de una forma severa de psicosis. Pero el fiscal argumentó que, independientemente de su estado mental, Catalina había planeado y ejecutado sus crímenes con precisión durante años. Había ocultado evidencia, había mentido a las autoridades, había manipulado situaciones para continuar con sus actos. Eso, según él, demostraba conciencia de que lo que hacía estaba mal. Mientras el juicio continuaba, la búsqueda de Dante Rossini finalmente dio resultados. Un informante en el barrio de La Boca reveló que un hombre que coincidía con su descripción estaba viviendo en un barco abandonado en el puerto. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Dante en condiciones deplorables, demacrado y enfermo. Lo arrestaron sin incidentes. Durante su interrogatorio, Dante confirmó todo lo que Catalina había dicho, pero agregó detalles que hicieron el caso aún más macabro. Él no solo recolectaba niños muertos de las calles, también había asesinado a algunos que estaban solos y vulnerables. Los había atraído con promesas de comida y refugio, y luego los había estrangulado en el sótano de un edificio abandonado que usaba como refugio. Catalina, según Dante, al principio no sabía que algunos de los cuerpos que él le llevaba eran de niños que había asesinado. Pero eventualmente ella comenzó a hacer preguntas que Dante respondió con honestidad brutal, y ella continuó aceptando los cuerpos, sin protestar, sin denunciarlo. En ese momento se convirtió en cómplice de asesinato. La revelación de que no todos los niños habían muerto de causas naturales provocó una nueva ola de horror en Buenos Aires. Las familias de niños desaparecidos en los años anteriores comenzaron a preguntarse si sus hijos habían sido víctimas de Dante. La policía abrió docenas de casos antiguos, buscando conexiones. El juicio de Dante comenzó poco después del de Catalina. Él, a diferencia de ella, mostró remordimiento. Lloró en el estrado mientras describía los asesinatos, alegando que el hambre y la desesperación lo habían convertido en un monstruo. Pero sus lágrimas hicieron poco para suavizar el odio que la gente sentía hacia él.
Ambos fueron declarados culpables de múltiples cargos de asesinato, profanación de cadáveres y envenenamiento. El juez, visiblemente afectado por el caso, sentenció a Dante Rossini a la horca. Para Catalina Moretti, sin embargo, la sentencia fue diferente. Debido a las evidencias de su enfermedad mental, fue condenada a cadena perpetua en el asilo de alienadas, una institución para mujeres de mentes criminales en las afueras de Buenos Aires. La ejecución de Dante Rossini se llevó a cabo en octubre de 1883, frente a una multitud que había acampado durante la noche para presenciar el evento. Sus últimas palabras fueron una disculpa dirigida a las familias de los niños que había matado. Cuando la trampilla se abrió bajo sus pies, hubo un silencio sepulcral, seguido de aplausos y gritos de satisfacción. Catalina fue trasladada al asilo, donde pasaría el resto de sus días. Los registros de la institución muestran que nunca más habló después del juicio. Pasaba los días sentada en un rincón de su celda, mirando al vacío, completamente desconectada del mundo exterior. Las enfermeras que la cuidaban decían que a veces la escuchaban murmurar en italiano, hablando con personas que no estaban allí. En la escuela número 47, los intentos de volver a la normalidad fueron dolorosos y lentos. Muchas familias retiraron a sus hijos, incapaces de soportar la idea de que sus pequeños volvieran al lugar donde habían sido alimentados con carne humana. El edificio fue cerrado temporalmente mientras se realizaba una limpieza exhaustiva del sótano y la cocina. Don Emilio Castañeda nunca se recuperó de la culpa. 3 meses después del juicio, fue encontrado muerto en su casa. Había tomado una sobredosis de láudano. En una nota que dejó, escribió que no podía vivir con el peso de lo que había permitido que sucediera bajo su responsabilidad. Pedía perdón a las familias de los niños afectados y rogaba que nunca olvidaran a las víctimas inocentes de Catalina y Dante. La escuela número 47 finalmente reabrió en 1884 bajo una nueva dirección y con un nuevo nombre: Escuela de la Reconciliación. Se instaló una placa en el patio en memoria de los niños que habían sufrido, y cada año se realizaba una ceremonia para recordarlos. Pero el lugar nunca perdió completamente la sombra de lo que había ocurrido entre sus paredes. Las familias de los niños afectados lucharon durante años con las secuelas del trauma. Algunos niños nunca superaron los problemas de salud causados por la comida contaminada. Otros desarrollaron fobias alimentarias severas, rechazando cualquier comida que no hubieran visto preparar ellos mismos o sus madres. Los médicos de la época tenían poca comprensión del trauma psicológico, por lo que muchos de estos niños simplemente tuvieron que aprender a vivir con sus miedos. Lucía Fernández, la niña que había murmurado sobre los niños en la olla, se convirtió en una de las defensoras más vocales de las víctimas. A medida que creció, dedicó su vida a trabajar con niños traumatizados, usando su propia experiencia para ayudar a otros a sanar. En la década de 1920, escribió un libro de memorias sobre su experiencia, titulado Sombras del Comedor, que se convirtió en un testimonio importante sobre el caso. El caso de Catalina Moretti dejó una marca permanente en Buenos Aires. Se implementaron nuevas regulaciones para las cocinas escolares, con inspecciones regulares y requisitos estrictos sobre el origen de los alimentos. El gobierno estableció programas para ayudar a los indigentes y reducir la cantidad de niños que morían en las calles, aunque estos esfuerzos tuvieron un éxito limitado. En 1901, Catalina Moretti murió en el asilo de alienadas. Tenía 68 años. Según los registros, murió en su sueño, sin haber recuperado nunca su cordura.
Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del asilo, un final anónimo para una mujer cuyo nombre había sido sinónimo de horror durante casi 2 décadas. Pero la historia no terminó con su muerte. En los años siguientes comenzaron a circular rumores en San Telmo sobre un fantasma que merodeaba cerca del edificio de la antigua escuela por las noches. Testigos afirmaban haber visto la figura de una mujer mayor con delantal manchado, caminando por los callejones cercanos y murmurando en un idioma extranjero. Los niños del barrio inventaban historias sobre la cocinera fantasma que secuestraba a los niños que no se portaban bien y los convertía en sopa. Las madres usaban estas historias para asustar a sus hijos y hacer que obedecieran, sin darse cuenta del dolor que causaban a las familias que realmente habían sufrido por los crímenes de Catalina. En 1925, un periodista llamado Martín Sosa decidió investigar el caso para un artículo de aniversario. Entrevistó a sobrevivientes, revisó documentos judiciales y visitó el antiguo edificio de la escuela, que para entonces funcionaba como un almacén. En el sótano todavía podía verse la puerta del cuarto donde se habían encontrado los barriles. Martín describió una sensación de opresión al estar en ese espacio, como si el aire mismo estuviera cargado con el peso de lo que había ocurrido allí. Mientras tomaba notas, escuchó lo que parecía ser el llanto de un niño viniendo de algún lugar del edificio. Buscó por todas partes, pero no encontró a nadie. Salió del lugar, convencido de que algunos horrores dejaban una huella tan profunda que nunca se borraban completamente. Su artículo, publicado en la prensa en octubre de 1925, reavivó el interés público en el caso. Generó un debate sobre cómo la sociedad trataba a sus miembros más vulnerables y si la pobreza extrema podía realmente llevar a la gente a cometer atrocidades inimaginables. Lucía Fernández, ahora una mujer de 50 años, leyó el artículo y contactó a Martín. Le contó detalles de su experiencia que nunca había compartido públicamente. Describió cómo, durante años después del incidente, tenía pesadillas donde veía las manos de niños flotando en ollas burbujeantes. Cómo había desarrollado una aversión tan fuerte a la carne que se había vuelto vegetariana, incapaz de consumir nada que hubiera tenido vida. Martín quedó profundamente conmovido por su testimonio. Decidió escribir un libro completo sobre el caso, documentando no solo los crímenes, sino también las historias de las víctimas y cómo habían intentado reconstruir sus vidas. El libro, titulado El horror de San Telmo, fue publicado en 1927 y se convirtió en un bestseller en Argentina. El libro incluía fotografías del juicio, transcripciones de testimonios y entrevistas con sobrevivientes. Una sección particularmente desgarradora estaba dedicada a los niños que nunca fueron identificados, cuyos restos se encontraron en el sótano, pero que nunca pudieron ser vinculados con familias específicas. Martín argumentaba que estos niños anónimos eran las verdaderas víctimas olvidadas del caso. La publicación del libro generó un movimiento para erigir un monumento a las víctimas de Catalina Moretti y Dante Rossini. Después de años de recaudación de fondos y debates políticos, finalmente se inauguró un pequeño memorial en 1935 en el Parque Lezama, no lejos de donde había estado la escuela. El memorial consistía en una estatua de bronce de un niño con las manos extendidas, como pidiendo comida. En la base, una placa de mármol listaba los nombres de los niños que habían sido identificados como víctimas directas de los asesinatos de Dante. También incluía una inscripción que decía: «En memoria de todos los niños perdidos de Buenos Aires que la ciudad olvidó, pero que nunca olvidaremos». Lucía Fernández asistió a la inauguración del memorial. Ahora era una anciana de 60 años, pero sus ojos todavía brillaban con la determinación que había definido su vida.
En su discurso, habló sobre la importancia de recordar no solo los horrores del pasado, sino también las lecciones que debían aprenderse de ellos. No podemos permitir que el miedo y la pobreza vuelvan a crear monstruos como Catalina y Dante, dijo, su voz temblando pero firme. Debemos construir una sociedad donde ningún niño tenga que morir de hambre en las calles, donde ninguna persona caiga en tal desesperación que pierda su humanidad. Ese es el verdadero memorial que debemos construir. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia. Muchos lloraban, recordando no solo este caso específico, sino todos los niños que la sociedad había fallado a lo largo de los años. Después de la ceremonia, un grupo de sobrevivientes se reunió en un café cercano. Compartieron recuerdos, se consolaron mutuamente y hablaron sobre cómo el caso había moldeado sus vidas. Algunos habían dedicado sus carreras a trabajar con niños vulnerables, determinados a prevenir tragedias similares. Otros habían luchado con problemas de salud mental durante décadas, pero habían encontrado formas de sobrellevar el trauma. Uno de los sobrevivientes, un hombre llamado Roberto Suárez, que ahora tenía 62 años, compartió una historia que dejó a todos en silencio. Contó que, años después del incidente, había confrontado sus miedos visitando el edificio abandonado donde había estado la escuela. Mientras estaba allí, sintió algo que no podía explicar. Una presencia, no amenazante sino triste, como si el lugar mismo estuviera de luto por lo que había ocurrido. No creo en fantasmas, dijo Roberto, pero creo que algunos lugares absorben el dolor que han presenciado. Ese edificio, ese sótano, llevan en sus paredes el eco de los gritos que nunca fueron escuchados, las vidas que nunca fueron vividas completamente, y creo que es importante que no olvidemos eso. El olvido sería la traición final a esas víctimas. En las décadas siguientes, el caso de Catalina Moretti se convirtió en parte del folclore oscuro de Buenos Aires. Se contaba en noches de tormenta, se susurraba entre estudiantes universitarios interesados en crímenes históricos, se estudiaba en clases de criminología como un ejemplo extremo de cómo las circunstancias pueden pervertir la psique humana. El edificio donde había estado la escuela número 47 fue finalmente demolido en 1958 para dar paso a un desarrollo residencial. Pero los nuevos residentes a menudo reportaban sensaciones extrañas, particularmente en los apartamentos construidos sobre lo que había sido el sótano. Algunos se mudaban después de solo unos meses, incapaces de explicar su incomodidad. En la década de 1970, un equipo de parapsicólogos visitó el lugar para investigar los reportes de actividad paranormal. Aunque no encontraron evidencia científica de fantasmas, documentaron que varios residentes habían tenido las mismas pesadillas recurrentes, sueños de niños llorando y una mujer en la cocina preparando algo terrible. Lucía Fernández murió en 1973 a la edad de 98 años. Hasta el final de su vida, continuó abogando por los niños vulnerables y compartiendo su historia con quien quisiera escucharla. Su funeral fue asistido por cientos de personas cuyas vidas había tocado a lo largo de sus décadas de trabajo social. En su testamento dejó una solicitud específica, que cada año, en el aniversario del descubrimiento de los crímenes de Catalina, se realizara una vigilia en el memorial del Parque Lezama. Esta tradición continúa hasta el día de hoy, aunque ahora es principalmente mantenida por historiadores y activistas sociales que ven el caso como un recordatorio importante. El caso de Catalina Moretti y Dante Rossini sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores en la historia de Argentina. Se han escrito docenas de libros sobre él, se han producido documentales y películas, y se ha debatido extensamente en círculos académicos sobre las causas y significados del caso. Algunos psicólogos
Lo utilizan como un estudio de caso de cómo el trauma extremo y la pobreza pueden deformar la moralidad humana. Otros lo ven como evidencia de que ciertos individuos simplemente nacen con algo fundamentalmente roto en su psique y que las circunstancias solo revelan lo que ya está presente. Lo que nadie discute es el impacto duradero que tuvo en Buenos Aires. El caso forzó a la sociedad a confrontar su negligencia hacia los sectores más vulnerables. Llevó a reformas en cómo se manejaban las escuelas públicas y los programas de alimentación. Creó conciencia sobre los peligros de permitir que la desesperación se arraigue tan profundamente en las comunidades. En 2023, 140 años después de los crímenes, un grupo de artistas instaló una exhibición temporal en San Telmo titulada Recordando las sombras. La exhibición incluía reconstrucciones históricas del comedor escolar, fotografías de archivo del juicio y testimonios grabados de descendientes de las víctimas. El objetivo era mantener viva la memoria y asegurar que las lecciones del caso no se perdieran con el tiempo. Una de las piezas más impactantes de la exhibición era una instalación de audio donde los visitantes podían escuchar grabaciones de niños de la época recitando poemas y cantando canciones. La yuxtaposición de esa inocencia con el conocimiento de lo que les había sucedido era devastadora. Muchos visitantes salían de la exhibición en lágrimas. El curador de la exhibición, un historiador llamado Diego Morales, explicó en una entrevista por qué consideraba importante mantener viva la memoria del caso. No se trata de regodearnos en el horror, dijo. Se trata de recordar que estas fueron personas reales, niños reales, con familias que los amaban. Se trata de reconocer que la sociedad falló en protegerlos y de comprometernos a no permitir que vuelva a suceder. Hoy en día, el memorial en el Parque Lezama sigue siendo un lugar de reflexión y recuerdo. En las mañanas, a veces se pueden ver personas mayores sentadas en los bancos cercanos, perdidas en sus pensamientos. Algunos son descendientes de las víctimas, manteniendo viva la memoria de parientes que nunca conocieron. Otros son simplemente residentes del barrio que sienten la importancia de honrar la historia de su comunidad, por más oscura que sea. La historia de Catalina Moretti y los horrores del comedor escolar se ha convertido en parte del tejido de Buenos Aires, una cicatriz en la historia de la ciudad que nunca sanará completamente. Es un recordatorio de que la humanidad puede perderse cuando la desesperación se encuentra con la indiferencia social, y de que la vigilancia contra tales horrores debe ser eterna. Y en las noches tranquilas en San Telmo, cuando el viento sopla desde el Río de la Plata y las sombras se alargan en las calles empedradas, los viejos residentes todavía cuentan la historia a las nuevas generaciones. No para asustar, sino para recordar, para asegurar que los niños que sufrieron no sean olvidados, para mantener viva la promesa de que la sociedad debe hacer mejor, debe ser mejor, debe proteger a sus miembros más vulnerables, porque al final esa es la única forma de honrar verdaderamente a las víctimas de Catalina Moretti, asegurándose de que su sufrimiento tenga significado, que sus muertes no hayan sido completamente en vano, que su memoria inspire a generaciones futuras a construir un mundo donde tales horrores sean verdaderamente imposibles. Y así, la historia continúa siendo contada, generación tras generación, un recordatorio oscuro, pero necesario, de lo que puede suceder cuando una sociedad permite que sus niños caigan en el olvido, y de la importancia eterna de proteger a los más inocentes entre nosotros.